Vamos a la quinta parte, ¿cómo se preparan las disoluciones? Entonces, para yo preparar una disolución, se prepara de la siguiente forma. Lo primero que yo hago es preparar la cantidad de soluto apropiada para el volumen deseado de solución. Preparar la cantidad de soluto apropiada es decir, que lo que yo tengo que hacer es coger el soluto y bien sea, si me dijeron pese 3 gramos de cloruro de sodio, pese 3 gramos de glucosa, pese 3 gramos de azufre, lo que sea, ustedes lo pesan, 3 gramitos que es lo que necesitan. O por ejemplo, mida 10 mililitros de alcohol o mida 10 mililitros de solución de yodo. Entonces ustedes miden los 10 mililitros porque ese es el soluto. A eso se refiere donde dice preparar la cantidad de soluto apropiada para el volumen deseado de disolución. Lo segundo, entonces aquí preparamos la cantidad apropiada de soluto, ¿cierto? Lo segundo, disolver todo el soluto en un poco de disolvente. Entonces este soluto yo lo voy a agregar, ¿cierto? A un poco de disolvente y lo disuelvo. Mezclo bien y lo disuelvo. ¿Bien? Enrasar. ¿Qué quiere decir enrasar? Este recipiente que está acá se llama un matraz aforado. Un matraz aforado. Y ese matraz aforado tiene una linecita aquí que indica que cuando yo llego a esa linecita se cumple el volumen que dice el matraz. En este caso él dice que es de 1000 mililitros. ¿Sí? Estos matraces son de 1000 mililitros. Cuando yo llego aquí, aquí hay 1000 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues primero agrego el soluto, ¿cierto? Lo disuelvo en un poquito y después enraso. Dice enrasar, es decir, completo hasta aquí porque yo sé que hasta ahí se cumplieron los 1000 mililitros. Y después de eso, homogenizar, es decir, bato la solución para que se mezclen bien el soluto y el solvente y de esa forma he preparado una disolución. La preparación. En su casa ustedes normalmente preparan muchas disoluciones. ¿Qué elementos tienen para preparar esas disoluciones? Por ejemplo, ustedes tienen licuadoras, tienen cucharas, tienen vasos, tienen ollas para preparar las disoluciones. Ustedes dirán, ¿pero qué disolución preparo yo en la casa? Pues muchísimas. Pueden preparar, por ejemplo, una aromática, ¿cierto? De lo que sea. Una aromática de limoncillo, una aromática de manzanilla, una aromática de cidrón, de cualquier matica que le dé su mamá o que usted pueda preparar. Puede preparar, por ejemplo, un café. Puede preparar, por ejemplo, chocolate. Puede preparar, por ejemplo, un jugo, cualquier jugo. Un jugo de fresa, un jugo de mora, un jugo de mango, de papaya, de cualquier fruta, un jugo es una solución. Un caldo es una solución. ¿Sí? Entonces ustedes preparan soluciones todo el tiempo en su casa. En el laboratorio, ya digamos que en el laboratorio hay unos elementos que normalmente se utilizan para poder preparar esas disoluciones. Entonces en el laboratorio normalmente yo encuentro otros elementos que son pues mucho más específicos para eso. Tenemos por ejemplo la ureta, ¿sí? Que es esta que está acá, que ya la hemos trabajado en clase. Ustedes recuerden que ella tiene una llavecita, uno le abre la llavecita y baja la sustancia. Tenemos pipetas graduadas o pipetas volumétricas. Tenemos matraces aforados que tienen una línea de aforo que me dicen, estas son las que yo utilizo para preparar la solución como tal, porque en esa línea de aforo yo sé que está la cantidad, el volumen que necesito para preparar la disolución. Tenemos vasos de precipitados o beaker de diferentes volúmenes. Tenemos balanzas, ¿sí? Grameras para poder pesar los solutos. Tenemos, por ejemplo, probetas, que ya las hemos visto, para poder medir los volúmenes, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes elementos en el laboratorio que nos pueden servir para la solución. Continuamos entonces ahora, ya hemos hablado de las soluciones, de qué son, que están formadas por el soluto disolvente, pero ahorita vamos a hablar de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Entonces, para la mayoría de los materiales hay una cantidad máxima de sustancia que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura y una presión específica. A eso se le denomina solubilidad. Esa solubilidad representa un estado de equilibrio entre el soluto y el solvente. Entonces, se define la solubilidad como
la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente a una temperatura y presión específicas. Es decir, la máxima cantidad de una sustancia que yo puedo disolver en un solvente determinado. Después de eso, si yo me paso, entonces me va a quedar en el fondo. La solubilidad depende de la temperatura, de la presión, naturaleza del soluto y del solvente. Ya vamos a hablar más sobre eso. Miremos entonces acá. Aquí tenemos sal que se está disolviendo, ¿cierto?, en un vasito con agua. El proceso de disolución es el que ustedes miran acá en esta imagen más grande. Entonces, tenemos que la sal tiene unas partes positivas y unas partes negativas, ¿cierto? La parte positiva, pues entonces son los cationes de sodio, y la parte negativa, la parte positiva, entonces son los cationes de sodio, y la parte negativa, entonces son los aniones cloro. ¿Qué pasa con este proceso de disolución? Entonces, miremos la animación. La molécula de agua, por la parte negativa de la molécula, se va a ir llevando los cationes que son positivos de sodio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por la parte negativa de la molécula de agua, que es donde está el oxígeno, ¿sí?, que quedaba negativo como miramos hace un rato, entonces se lleva los cationes positivos. Y la parte positiva de la molécula del agua se lleva los aniones de cloro que son negativos. Y de esta forma se da el proceso de disolución en el que quedan los aniones y los cationes rodeados de las moléculas de agua. Eso es un proceso de disolución. Entonces, cuando un sólido se disuelve en un líquido, las partículas que lo forman quedan libres y se reparten entre las moléculas del líquido que se sitúan a su alrededor. Ese es el proceso de disolución. Tengo el sólido, que es en este caso el cloruro de sodio, tengo el líquido, que en este caso es el agua, y en el proceso de disolución van a quedar completamente mezclados unos con los otros, ¿sí?, por la polaridad. ¿Cuánto soluto se puede disolver en una cantidad dada de solvente? Vamos a ver. Entonces, para saber eso tenemos que entender que hay unos factores que afectan la solubilidad, que pueden hacer que un soluto, que se puede disolver mayor cantidad de soluto en un solvente. Entonces, esa solubilidad depende de la naturaleza del soluto y del solvente, de la temperatura, de la presión, de la superficie de contacto, el estado de agregación y de la agitación. Vamos a ver uno por uno. Naturaleza del soluto y el solvente. Entonces, la polaridad de un soluto, en el caso de la polaridad, esto tiene que ver mucho con el proceso de solución de una sustancia. Entonces, nosotros tenemos unos solutos que son polares, ¿sí? Esos solutos que son polares son solubles en disolventes polares. Y unos solutos que son no polares o apolares, ¿cierto? Apolares, quiere decir sin polos, que se pueden disolver solamente en disolventes polares. Cuando yo un disolvente con un soluto polar lo trato de disolver en un disolvente que es apolar, no se disuelve. Cuando un solvente que es apolar lo trato de disolver en un soluto que es polar, tampoco se disuelve. Es decir, lo similar disuelve a lo similar. Cuando un líquido es infinitamente soluble en otro líquido, se dice que son miscibles, como por ejemplo el alcohol en agua. Ahora sí miremos las imágenes que tenemos acá. En esta primera imagen estamos viendo un soluto que es polar, que se está disolviendo en un solvente que es polar, ¿sí? El ejemplo que tenemos acá pues es el cloruro de sodio. Recordemos que la parte negativa de la molécula de agua entonces se va a llevar los cationes positivos de la sal para realizar el proceso de disolución, y que la parte positiva, en este caso los oxígenos que son negativos, se llevan a la parte positiva, y la parte positiva del agua entonces se lleva lo negativo de la sal, y de esta forma se da el proceso de disolución. Esto que tenemos acá, cuando un solvente polar, ¿sí?, en el primer caso miramos que un compuesto iónico se disolvía en agua. En este caso,
un compuesto no iónico, sino covalente, cualquier compuesto, cómo se disuelve en otro compuesto. Entonces la parte positiva de uno se une con la parte negativa del otro, ¿sí? Para realizar el proceso de la disolución. Y que miramos en esta siguiente animación. Entonces acá tenemos un soluto que es... en este caso, el aceite está en mayor cantidad, sería el soluto, y el agua está en menor cantidad, sería el aceite está en mayor cantidad, sería el solvente, y el agua sería el soluto. Si fuera al contrario, pues si habría más agua, ¿sí? Y solamente un poquitico de aceite, entonces sería al contrario. ¿Qué tenemos acá? Como el agua es polar y el aceite es no polar, pues simplemente no se pueden mezclar, ¿sí? No hay proceso de disolución porque lo similar disuelve a lo similar. Si uno es polar y el otro no, es decir, si una molécula tiene polos y la otra no los tiene, no se va a disolver con ese proceso. Por eso cuando ustedes tratan de disolver el agua, el aceite, en el agua no se les va a disolver nunca, solamente se puede emulsionar con otras sustancias, pero no se puede disolver, precisamente por esto, porque lo similar disuelve lo similar. Factores que afectan la solubilidad, entonces vamos con la temperatura. Miremos acá la animación. Cuando yo agrego sal, estoy agregando sal y aumento la temperatura, puedo disolver mayor cantidad de sal. ¿Qué pasa si yo a esa cantidad que he agregado le empiezo a disminuir la temperatura? Entonces se forma una mezcla sobresaturada y la sal empieza a decantar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Con el aumento de temperatura, esto facilita el proceso de solubilidad del soluto. ¿Por qué? Cuando yo aumento la temperatura, hago que que las moléculas se muevan con mayor velocidad, les estoy aportando energía cinética a las moléculas y hago que ellas se muevan mucho más. Como se mueven mucho más, entonces se aumenta la velocidad de difusión de las partículas del soluto en el solvente, es decir, como se están moviendo más, ¿sí? Se permite que se pueda disolver muchas más sustancias precisamente por la movilidad, porque están en diferentes partes. Por eso es que se disuelven más. Cuando yo empiezo a disminuir la temperatura, entonces ellas se quedan más quieticas, se vuelven más estables y se permite menor disolución del soluto, la mezcla se sobresatura y vamos a ver un precipitado. El calor suministrado es absorbido por las moléculas del soluto, debilitándose las fuerzas intermoleculares y facilitando entonces el proceso de solubilidad. Entonces, se mueven más las moléculas cuando yo le aumento la temperatura, por ejemplo, al agua. Estoy moviendo las moléculas del agua, estoy rompiendo los enlaces que hay de molécula de agua a molécula de agua y eso aumenta que ellas se puedan enlazar con el soluto. Por eso es que la temperatura aumenta la solubilidad. Cuando aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. Esta curva que ustedes miran acá es una curva de solubilidad. ¿Qué me está explicando la curva? La solubilidad de diferentes sustancias a diferentes... de 100 gramos de diferentes sustancias a diferentes temperaturas. Entonces miremos por ejemplo el cloruro de calcio, ¿sí? El cloruro de calcio a 0 grados centígrados, cambiemos el color de esto, aquí, a 0 grados centígrados, entonces se ha disuelto más o menos 58 gramos de cloruro de calcio, ¿cierto? Si yo aumento la temperatura, empiezo a aumentar la temperatura, entonces se va a disolver más y más y más y más y más. Más o menos aquí se ha disuelto de cloruro de calcio a 28 grados centígrados, más o menos se han disuelto los 100 gramos de cloruro de calcio. Vamos con otra, vamos por ejemplo con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio a 0 grados centígrados aquí, a 0 grados centígrados de cloruro de sodio se ha disuelto más o menos 32 gramos. Si yo empiezo a aumentar la temperatura, si se dan cuenta, en la curva del cloruro de sodio no aumenta tanto como la del cloruro de calcio que miramos hace un momentico, aumentando poco a poco. Y cuando yo llego a 100 grados centígrados, solamente se han disuelto de cloruro de sodio aproximadamente 40 gramos de cloruro de sodio en 100 grados centígrados.
a 100 grados centígrados se han disuelto solamente 40 gramos de cloruro de sodio. Si yo le agrego 50 gramos, pues estos 10 gramos que están acá, que yo lo agregué de más, van a quedar precipitados en el fondo, porque ya todas las moléculas de agua se han ocupado con las moléculas de cloruro de sodio y no se puede disolver más. Lo único es que yo le aumente más la temperatura para que se aumente más la solubilidad, pero tampoco va a ser drástico, ¿no? Es un aumento, pero no es tan drástico. Miremos otra. Entonces, miremos, por ejemplo, el nitrato de potasio, ¿sí? Entonces, a 0 grados centígrados se han disuelto como 15 gramos más o menos de nitrato, y si yo empiezo a aumentar, por ejemplo, en este punto se han disuelto, este punto sería 40 grados centígrados, y aquí se han disuelto 60 gramos de nitrato de potasio, y así con las demás sales, ¿sí? Entonces esta es una curva de solubilidad. En cuanto al efecto de la temperatura, estamos hablando del efecto de la temperatura de la solubilidad de líquidos en líquidos, ¿sí? O de sólidos en líquidos, pero cuando hablamos de solubilidad de gases en líquidos, la cosa cambia. ¿Por qué? Resulta que cuando yo aumento la temperatura de una disolución, que es un gas que está disuelto pues en un líquido, yo voy a hacer que se muevan más rápido las moléculas del líquido, y eso facilita que el gas que se salga de la solución. Por lo tanto, disminuye la solubilidad, ¿sí?, del gas en el líquido, porque lo que estoy haciendo es promover que la sustancia se me salga del gas, que se me salga del líquido. Y cuando yo disminuyo la temperatura en una solución de gas en líquido, pues entonces las moleculitas van a ser más estables, porque todo el sistema tiende a quedarse más quieto, porque le estoy quitando energía al sistema. Entonces, al quedarse más quieto, pues estoy facilitando como ese proceso de disolución. La presión. Entonces, la presión realmente no afecta demasiado la solubilidad de sólidos en líquidos, pero sí es muy importante en gases. ¿Qué miramos acá? Entonces acá tenemos un soluto, ¿sí?, que es líquido, y un solvente que está en estado gaseoso. Esto es un émbolo. Un émbolo, recordemos que es como un pistón, ¿sí?, que yo lo puedo bajar, hacer presión, como en las jeringas. El émbolo es ese cauchito negro, la parte que yo presiono para bajar, para sacar el líquido de la jeringa. Entonces el émbolo. Cuando yo bajo ese émbolo, ¿sí?, cuando yo lo bajo, lo que estoy haciendo es aumentando la presión. Aquí hay un aumento de presión. Y ese aumento de presión lo que va a conseguir es que estas moléculas tiendan a introducirse más en el líquido. Entonces, el aumento de presión aumenta la solubilidad. Si yo me devuelvo, ¿sí?, para acá, y le quito la presión, entonces lo que voy a conseguir es que las moléculas tiendan a salir, porque estoy disminuyendo la presión. Entonces, el aumento de presión aumenta la solubilidad en gases. En líquidos realmente no es muy pues como tenido en cuenta, porque yo no puedo comprimir fácilmente, realmente no se puede comprimir mucho un líquido. Entonces, por eso no se tiene mucho en cuenta. El estado de agregación. Entonces, el estado de agregación, o pues la superficie de contacto, obviamente, entre más particulado esté un soluto, pues obviamente más va a ser soluble, porque hay más superficie de contacto entre el soluto y el solvente. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos acá? Por ejemplo, cuando yo quemo, si yo voy a quemar madera, se me va a quemar mucho más rápido si la tengo en forma de viruta que si la tengo en forma de bloques de madera. Si tengo bloques de madera, solamente voy a tener contacto por la superficie exterior de ese bloque de madera. En cambio, si la tengo en forma de viruta, pues la superficie de contacto va a ser muchísimo mayor. Y otro ejemplo, cuando yo voy a agregar, por ejemplo, voy a disolver una cucharadita, una cantidad de azúcar en agua, se me va a disolver mucho más rápido si yo la tengo particulada, porque la superficie de contacto de los granitos con el agua va a ser mucho mayor que si yo la tengo en forma de cuadritos. La superficie es menor, entonces se disuelve más rápido esta que la de abajo, que está en forma de cuadritos, ¿sí? Entonces, por eso el estado de agregación hace que digamos que aumenta la solubilidad.
Y la agitación, pues obviamente la agitación va a hacer que la solubilidad sea mucho mayor. Si yo agito una sustancia, pues obviamente se me va a disolver mucho más rápido porque van a tener más contacto el soluto con el solvente.